estamos ya de vuelta para cumplir la segunda parte de Diálogo y recibimos a nuestro siguiente invitado, tal como lo habíamos advertido, el doctor Luis Fernando Torres, representante de la provincia de Tungurahua por el Partido Social Cristiano y el movimiento Tiempo de Cambio, integrante además de la Comisión Ocasional de Enmiendas a la Constitución. Doctor, qué gusto. Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, en los últimos días, ese anuncio que hiciera el presidente de la República, Rafael Correa, sobre introducir una disposición transitoria para que se evite una segunda reelección en las próximas elecciones, bueno, levantó la opinión pública y no solamente en lo político, sino también en otros ámbitos. ¿Cómo lo toman ustedes? Mientras el texto no sea incorporado en la Constitución, no pasa de ser un globo de ensayo. El presidente hizo el anuncio. Con motivo del anuncio, muchos en la oposición han especulado sobre candidaturas y otros en el oficialismo. Sin embargo, el texto no está circulando. En la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales el tema no se ha tratado. Me temo que el día de la votación se incorpore eventualmente esa transitoria y recién en ese momento podríamos conocer el texto. ¿En la comisión no podría toparse el tema? Podría, ¿Para pero incluirse en el informe? Podría, pero no necesita estar en el informe de la comisión. Inclusive se podría esperar que esto ocurra en la asamblea y que alguien sugiera para que el ponente tome lo dicho por algunos de los asambleístas del oficialismo e incorpore al texto. Claro que esto que digo que podría ocurrir sería abiertamente inconstitucional. No se puede utilizar, por ejemplo, el mecanismo del artículo 67 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se aplica para las leyes cuando se discutan las enmiendas. Además, la transitoria no es en esencia una transitoria, es una norma sustantiva que bien podría ser calificada como la enmienda número 17. Si no se trató en primer debate, si tampoco fue objeto del dictamen de la Corte Constitucional, ¿cómo se va a incorporar para el segundo debate? No logro entender jurídicamente cómo lo pueden hacer, políticamente sí entiendo. De cierta manera, ¿no se enlaza con la enmienda constitucional en los artículos que tienen que ver con la reelección? Habla de la reelección, pero añade, quita temas propios de la norma constitucional. Por lo tanto, no es una simple transitoria. Las transitorias habilitan la aplicación de la ley hacia lo futuro. Esta llamada transitoria o mal llamada transitoria no solamente que impide que unos puedan presentarse en 2017, sino que de alguna manera modifica inclusive el texto de la norma constitucional que es objeto de la enmienda. ¿Ahí se estaría, por ejemplo, afectando derechos? Se podría decir que se afecta derechos en la medida en la que se restringe los derechos de aquellos que podrían postularse el año 2017 o restringe también los derechos de aquellos que como electores tienen la posibilidad de elegir. Ello sobre la base del dictamen de la Corte Constitucional, que entre otras cosas se pronunció a favor de que se tramitara la modificación para incorporar la reelección indefinida, consecutiva e inmediata, por el hecho mismo de que se quería precautelar el derecho de quien puede ser elegido, así como el derecho de quien debe elegir cuando se convoca a elecciones. Ahora, doctor, cierto es que esto hasta el momento sigue siendo una tesis y hasta cuando no conste en el texto y sea motivo de una resolución por parte del Pleno de la Asamblea, seguirá motivando las distintas reacciones. Sin embargo, sí provoca hablar del tema, porque ¿qué es lo que se ha presentado políticamente entre los argumentos por parte del propio jefe de Estado? Yo no me lanzo a la reelección porque no se necesita, ya que no hay quien le gane a Alianza País en las próximas elecciones, lo que le pone en tela de duda la capacidad política y de captar votos a la oposición. Vista así la declaración del presidente, es cierto que estaría en cuestión la oposición política. Sin embargo, la razón por la que el presidente no sería candidato es fundamentalmente una razón económica. La situación económica está tan complicada que el 2017 la vajilla estará completamente rota y habrá que reponer la vajilla para que pueda ser utilizada al servir los alimentos a los ecuatorianos. Y parece que el presidente, si bien participa
en la vajilla cuando ésta se cae al piso y se rompe, no quiere ser el que repare. De tal modo que es una razón más bien económica las dificultades que va a vivir el país el 2016 y el 2017. Entiendo que al presidente, sensatamente, estratégicamente, le iban a considerar la posibilidad de no presentarse y más bien esperar eventualmente para lo futuro. Ahí sería entonces el desafío para la oposición. Bueno, ya no está entonces Rafael Correa en el camino, la oposición tendría como un poquito más amplia esa vía para llegar al poder con sus candidatos. Bueno, es que dentro de la oposición existen varias oposiciones y es muy difícil que entre estas varias oposiciones se pueda llegar a un acuerdo de lo que se debe hacer frente al régimen. Hay algunos opositores, por ejemplo, que satanizan al presidente por ser él, por su nombre, otros que cuestionan Alianza País y otros como yo, que no queremos limitarnos a cuestionar a una persona, a un partido, sino a un proyecto, y creemos que el gran desafío para el 2017 es el de poder presentarle al ecuatoriano una propuesta que encante, una propuesta que le diga al ecuatoriano si podemos levantar una sociedad en la que se combata la delincuencia, se generen las condiciones para que haya inversión y en consecuencia empleo y trabajo, una economía que tenga la dolarización debidamente fortalecida y en último término una sociedad libre con oportunidades para todos y no para unos pocos, especialmente para aquellos que normalmente suelen acercarse al poder político. Estamos a la vuelta de la esquina para las elecciones del 2017, doctor. Presentado así el panorama, como que no va a haber una oposición que encante a los electores. Hay una línea, la línea que yo represento, que está más allá de los señalamientos a las personas o a los partidos y que procurará presentar una propuesta, sobre todo para que el ecuatoriano tenga la seguridad de que puede vivir seguro frente a la delincuencia, que puede tener al menos la expectativa de conseguir un empleo y no vivir en el desempleo o en el subempleo, y sobre todo que tenga la certeza que los dólares que tiene en el bolsillo seguirán siendo dólares, porque la única manera de proteger el poder adquisitivo del ecuatoriano es mediante la dolarización, y que existirá un equipo el 2017 que podrá al menos recoger lo que ha quedado la vajilla rota y evitar un colapso nacional. ¿Podríamos estar hablando de un comportamiento pendular de la política, doctor? De pronto ahora hablándose de izquierda y después hablándose de derecha. El péndulo siempre está en la vida de los ciudadanos y no se diga en la vida política. Uno tiene años buenos y años malos. La Biblia recomienda que en los años de abundancia se guarde para los años de escasez. 10 años han pasado o van a pasar el 2017 desde que los revolucionarios ciudadanos asumieron el poder el 2007. Un ciclo de 10 años en un momento dado termina. Y de hecho se advierte que el ciclo económico está concluyendo. La caída del precio del barril de petróleo, la falta de empleo, de trabajo, indudablemente constituye la expresión más clara que el ciclo económico termina. Y junto a este ciclo económico también está agotándose el ciclo político. Ya no tienen mayormente iniciativa, están asfixiados por el peso del poder y quieren quedarse allí intoxicándose aún más. No hay mayor margen para que puedan seguir gobernando este país. Entonces el ciclo se les acaba y el presidente de la República ha hecho una lectura correcta. Después de todo es economista y sabe qué está pasando. Otros que le acompañan no se dan cuenta y creen que pueden quedarse 14, 18, 22 años como si los ecuatorianos tuviésemos una capacidad de tolerancia indefinida frente a los gobernantes de turno. El presidente se ha dado cuenta y veo que está construyendo su retirada, no sé si definitiva o temporal, pero el 2017 se abre un espacio para oxigenar la política y la economía. Los asambleístas que han cumplido ya 2 periodos seguidos igualmente estarían tomados en cuenta en esta disposición transitoria de pasar en la reforma a la Constitución, doctor. ¿Usted cree que está el marco ético dándole forma a esta disposición transitoria también? Yo no estoy en contra de las reelecciones consecutivas por sí mismas. Cuestiono el procedimiento que ha sido establecido por la Corte Constitucional.
si se hubiera sometido a una consulta popular y el pueblo se hubiera pronunciado, no hubiera existido ningún inconveniente. Sin embargo, a nivel personal, creo que lo más saludable es que alguien que desempeña un cargo de elección popular permanezca hasta 2 periodos y luego para volver debe esperar un periodo. Me parece saludable. ¿Por qué eso? Porque normalmente en 2 periodos una persona se agota. El ejercicio del poder, y cuando se lo ejerce para servir a la gente, para combatir la pobreza, para combatir la corrupción, para generar empleo, trabajo, luchar contra la delincuencia, indudablemente que desgasta. Y no solamente en lo físico, también en lo mental. 2 periodos está bien, me parece. Y luego, si alguien quiere volver, debería esperar un periodo o cambiarse a otro cargo de elección popular. Alguien que es prefecto, por ejemplo, ya cumple 2 periodos, no podría ir a un tercero, pues sea candidato a alcalde. Ahí va la siguiente pregunta que se me había presentado escuchándole, doctor, su reflexión sobre el tema de la reelección. ¿Debe topar esta disposición transitoria también la posibilidad de reelección en los gobiernos locales? De ninguna manera. El hecho mismo de incorporar esta transitoria, que como le dije es un globo de ensayo por el momento, ya afecta derechos de algunos dignatarios de elección popular. Extender a los alcaldes y a los prefectos me parecería un verdadero abuso de poder para neutralizar a aquellos que podrían presentarse como candidatos a elección popular. Doctor, son 16 las enmiendas a la Constitución. Desde Alianza País reiteradamente se ha dicho a la oposición lo único que le interesa y en donde más han concentrado en su combate es sobre el tema de la reelección. Pero tenemos el tema Fuerzas Armadas, tenemos el tema trabajadores, tenemos el tema de comunicación social, tenemos el tema de Contraloría, entre otros temas, doctor. De esos, la oposición, ¿es cierto o no que más se concentró y más le preocupa el tema de la reelección? La carne está en la reelección y sobre todo en la reelección presidencial. El hueso está por otros lados. Tan cierto es lo que afirmo que el propio presidente de la República en la sabatina ha abordado solamente el tema de la reelección y ha anunciado una transitoria para el tema de la reelección. Es que ese es el corazón mismo de las enmiendas constitucionales. Por supuesto que hay otras que no dejan de ser importantes, pero posiblemente no sean urgentes. En cambio, la de la reelección es importante y es urgente a la vez. Y otras enmiendas son completamente innecesarias y irrelevantes. ¿Por ejemplo? Se le quiere, por ejemplo, en virtud de una enmienda, darle más poder al defensor del pueblo para que pueda nombrar, no uno, como puede nombrar ahora en las provincias entre sus delegados, sino a 2, 3 o 4. Imaginémonos en alguna provincia como la de Tungurahua, donde ahora existe un defensor del pueblo. Con la enmienda podría el defensor del pueblo eventualmente nombrar 2 más, porque los delegados tendrán una jurisdicción muy parecida a la jurisdicción de la función judicial. En una época en la que desde el gobierno se predica austeridad, reducción del gasto, ¿cómo se puede impulsar una enmienda que va a aumentar el gasto? Que va a permitir que el defensor del pueblo nombre más delegados en las provincias en las que ya tiene delegados. Y no solamente nombra uno, también tiene que conseguir oficina, secretaria, asesores. No tiene sentido que en esta época en la que se reclama austeridad se quiera inflar el gasto público con esa enmienda de la Defensoría del Pueblo. Doctor, ¿cuánto se ha alimentado la comisión durante este año que han tenido la oportunidad de recorrer varias localidades? 130 acercamientos se reporta desde la comisión con motivo de estas reformas a la Constitución. ¿Y cuánto se ha podido recoger de lo que usted puede percibir? Mire, yo respeto la opinión ciudadana. Asistí a algunos eventos organizados por la Comisión Ocasional de Enmiendas y allí dije, inclusive públicamente, que independientemente de que la mayoría de ciudadanos que se encontraban en ese lugar, recuerdo en Tumbaco, era de Alianza País, su voz era importante y debía ser escuchada. Sin embargo, desde un comienzo yo fui escéptico y crítico de querer utilizar la opinión de los ciudadanos para justificar los cambios en los textos. Que se reúnan está bien, que debatan está bien, que se les escuche está bien, pero utilizar esas opiniones como si fuesen las opiniones mayoritarias de los ecuatorianos para cambiar los textos, me parece que carece de total legitimidad. Y por ello, ese procedimiento, si cuestiono, si quieren cambiar los textos, que no recurran a la voz ciudadana.
Los oficialistas bien podrían decir, cambiamos los textos porque nos parece que en lugar de A debe ir Z, y asumen la responsabilidad por lo que hacen, pero no ampararse en lo que se ha hecho fundamentalmente con la participación de ciudadanos. ¿Esa sesión debe ser en Quito o en Montecristi, doctor? En Quito me parece que debería ser la sesión por varias razones. Tecnológicamente, en Quito se encuentran todos los dispositivos, en Montecristi entiendo que ni siquiera existe el voto electrónico. Adicionalmente, la Asamblea está en la capital de la República. Ir a Montecristi daría la sensación de que se abandona el lugar, se abandona la plaza, y ello constituye un serio problema. En tercer lugar, la seguridad de los asambleístas está mejor precautelada en Quito que en Montecristi. Yo he vivido experiencias dolorosas. Recuerde usted cuando en Ciespal entraron esas hordas con armas, con cuchillos, a agredir a asambleístas, mujeres, a hombres, en medio de un caos, el año 2005, cuando Lucio, claro, cuando Lucio fue cesado una vez que se había embarcado en el helicóptero en el Palacio de Carondelet. Luego otros episodios del 2007, por ejemplo. Entonces, yo tengo experiencia en el tema y por eso la seguridad de los asambleístas y del personal que trabaja en la Asamblea tiene que ser una prioridad. Doctor, no pudo pasar aquella tesis de la consulta popular para el tema de las enmiendas a la Constitución. Se lo planteó mal, los organismos que respondieron, los distintos pedidos estuvieron alineados con una decisión ya tomada previamente. ¿Qué fue lo que pasó? Desde mi opinión personal, en el ámbito legal y constitucional, efectivamente cometieron algunos errores aquellos que patrocinaron varias consultas en el país. Y al final esos errores les pasó la factura porque no sabían si comenzaban por el Consejo Nacional Electoral o por la Corte Constitucional. Había un dictamen de la Corte Constitucional contradictorio, pero los intentos de la consulta finalmente se diluyeron en simples aspiraciones. Lo que sí cabría es una consulta popular alrededor de los textos aprobados por la Asamblea. Cuando entren en vigencia se podría consultar sobre esos textos y allí no habría reparo alguno, no podría utilizar el Consejo Nacional Electoral y peor la Corte Constitucional resquicio alguno para negar una consulta. A manera de refrendar lo que haga la Asamblea, que se someta, como se hizo en Montecristi con la Constituyente, algo así usted propone. Algo así es posible. En todo caso, el efecto sería nulo porque una consulta planteada en esos términos está jugando contra el tiempo. Si las elecciones se convocan y además avanza una consulta, como la una neutraliza a la otra, no puede haber cambio por de ello normas se complica. tema electoral. Lo ideal hubiera sido que se le consultara al pueblo, no por pedido de opositores, sino por iniciativa propia. La Corte Constitucional cometió un gravísimo error al juzgar que los textos de algunas de las enmiendas, donde había discusión si se necesitaba o no la intervención del pueblo, dijo que no era necesaria la intervención del pueblo. Esa decisión de los magistrados de la Corte Constitucional fue la que limitó precisamente el que se pueda lograr la enmienda, el cambio, la reforma con la intervención del pueblo. Doctor, en la primera parte del programa tuvimos la ocasión de conversar con la doctora Gina Chávez, decana del Centro de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y ella manifestaba que para una consulta popular se le tiene que entregar al pueblo textos precisos de cambios. No una pregunta quiere o no quiere, puede o no puede, sino textos precisos. Por allí también algunos de los errores que los calificó la Corte y por eso no pasaron esos pedidos. Sí. Allí había una discusión jurídica si se podía presentar un pedido de consulta popular no con preguntas y textos que generaran obligaciones inmediatas, sino simplemente con preguntas que al final iban a servir para que se escuche una opinión ciudadana, pero no modificaba ningún texto de manera inmediata. Ese era uno de los temas que generó mayor debate y en el cual creo que se cometió lamentablemente un error y por ello la consulta finalmente se diluyó. ¿La Constitución merece ser reformada, doctor? Sí, la Constitución demanda cambios. Por ejemplo, el hecho de que al hablarse de la seguridad social
se utilice la palabra provisional equivocadamente en lugar de previsional, expresión correcta, demanda un cambio. Bueno, ahí están todos de acuerdo. En esa enmienda yo estoy de acuerdo, como están de acuerdo algunos otros. Pero la Constitución como tal tiene un gravísimo problema. Si bien facilitó el desarrollo del garantismo, también encendió un motor del estatismo que choca con todo el garantismo constitucional, a tal punto que el garantismo se ha quedado en el papel. Es muy difícil que un ciudadano pueda vencer al poder de turno. Por lo tanto, tenemos una Constitución que le hace crecer al Estado, que le potencia, y al mismo tiempo una Constitución que declara que los derechos de aquellos que podrían verse afectados por un aparato estatal tan grande se defiendan. Al final, lo que hemos podido ver desde el 2008 hasta la fecha es que este motor encendido, el estatismo, ha pasado por sobre las aspiraciones del garantismo constitucional. Doctor, indiscutiblemente el tema relacionado con las enmiendas a la Constitución ha concitado la concentración de la opinión pública, y no solamente de la política, también de la económica, de la social, de la académica, razón por la cual se va a volver indispensable que aquella sesión en la que se vote respecto de este proyecto de enmiendas a la Constitución se pueda escuchar los argumentos para saber por qué vota a favor o por qué vota en contra. Usted lo ha dicho hace un instante, yo por el tema de la enmienda del término provisional a ser reemplazado por previsional, estoy a favor. ¿Cómo podría la comisión atender este requerimiento y esta inquietud? ¿De pronto darles un tiempo para que participen cada uno con su argumento y luego emita su voto? ¿O de pronto un análisis de enmienda por enmienda? ¿Cómo podría allanarse el camino? Va a ser muy difícil analizar enmienda por enmienda, aunque sería lo ideal. Ya. Al final habrá una discusión sobre el paquete completo. Cada legislador tendrá los 10 minutos de ley, pudiendo ampliar su intervención en 5 minutos en una segunda ocasión. Lo que a mí más me preocupa es el número de asambleístas del oficialismo que pidan la palabra. Entiendo que en el primer debate hablaron como 70 del oficialismo para decir lo mismo. Es que allí no hay diferencia. Bien podrían hablar del oficialismo unos 15 que sinteticen la voz del oficialismo. Y en el lado de la oposición igualmente unos 15 que permitan trasladar las diferentes visiones con 30 personas que debatan, pues que tomen la decisión. Pero además no podrán cambiar el texto. Esa es la discusión, van a cambiar el texto. Dicen que pueden cambiar el texto si el cambio es secundario y no afecta al espíritu mismo de la enmienda. Pero ¿quiénes son los que cambien para juzgar que no se modifica el espíritu? Jurídicamente, si van a cambiar los textos, deberían solicitar la opinión de la Corte Constitucional para que ésta diga si el texto nuevo, el modificado, puede ser tramitado a través de una enmienda o requiere indudablemente de un proceso diferente. Pero no lo van a hacer. Habrá cambio de textos, esos cambios probablemente se insinúen en el informe de mayoría de la comisión, y si esto no ocurre, lo más probable es que en el Pleno alguien proponga, el presidente acepte lo que alguien propuso o sugirió y finalmente se vote un texto modificado. Con este tema, ¿usted cómo se ha sentido en la comisión, doctor? Bueno, la comisión es interesante, es una comisión en la que se puede debatir, pero no más allá del debate. La comisión no tiene en la práctica ninguna posibilidad de ir más allá de lo que la Asamblea puede hacer. Quienes estamos en nombre de la oposición en la comisión hemos hablado, hemos opinado, pero nuestro papel es sumamente limitado, no tenemos ninguna capacidad decisoria. Nuestro invitado especial en la segunda parte del programa del día de hoy, Diálogo. Usted lo ha podido escuchar, lo ha podido observar a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Ya estará formándose con mayores elementos de juicio esa opinión muy bien puesta respecto de las enmiendas a la Constitución. Gracias por su atención y será hasta un próximo diálogo. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.